buenas tardes, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Mi nombre es Mabel Huertas, los acompañaré en los próximos minutos analizando la jornada de hoy, en donde se esperaba un pleno semipresencial, ya que los congresistas están en semana de representación en diferentes regiones. El objetivo de este pleno era votar por la reconsideración del voto de censura al ministro del Interior, Willy Huerta. Resulta que habían muchas bancadas que presentaron una documentación solicitando que este no se lleve a cabo precisamente porque ellos ya tenían citas pactadas en esta semana de representación. Bueno, ese era el argumento formal. Finalmente, Avanza País ha retirado esta solicitud de reconsideración, por lo tanto, este pleno no se llevó a cabo. El ministro del Interior, Willy Huerta, continúa en su cargo, pero es esta misma bancada, Avanza País, que ha anunciado que presentará una nueva moción de censura. Así que esto lo veremos en los próximos días. El puesto no está asegurado para el ministro Huerta. Por otro lado, hubo una conferencia de prensa luego de que el Consejo de Ministros tuviera pues su típica reunión de los miércoles. Algunos ministros hablaron y, por supuesto, el principal tema fue la supuesta presencia del sobrino del presidente en el avión presidencial. Nos referimos a Fray Vázquez o Alay Vázquez, quien, según los ministros, en realidad no sería más que Johnny Vázquez. Entonces hubo un error de una letrita, de un numerito en su DNI, pero vamos, que entre Lay y Johnny hay un mundo, ¿no? Hay una gran diferencia. En todo caso, estas son situaciones que se tienen que aclarar y la Fiscalía ya está trabajando en el asunto. Y si seguimos con estos asuntos fiscales, pues mañana se realizará la audiencia para que se evalúe el impedimento de salida del país que la Fiscalía ha solicitado contra la primera dama, Lilia Paredes, quien, por cierto, hace unos días estuvo en Nueva York, viajó, a pesar de que se dijo que ella iba a entregar su pasaporte, que se iba a allanar en su momento a lo que diga la justicia. Pero ella estuvo en Nueva York con el presidente Castillo y luego, como sabemos todos, ella ha retornado. Estamos con Delia Muñoz, quien ha sido procuradora supraprovincial y también ministra de Justicia, para precisamente hablar sobre lo que podría suceder mañana. ¿Existen argumentos, doctora Muñoz, para que se le impida la salida del país a la primera dama? Buenas tardes. Buenas tardes. El impedimento de salida del país es una medida que tiene por objeto asegurar que la persona que está siendo investigada, pues no huya del país para no afrontar las eventuales responsabilidades que pueda tener. Es bastante difícil pensar que la cónyuge del presidente de la República pueda fugar. Sin embargo, el juez tendrá que analizar en todo el contexto, ¿no? Si hay peligro de fuga, si es de que está colaborando o no con las investigaciones, para que le ponga un impedimento de salida del país. Técnicamente, como esposa del presidente, ella no goza de ninguna prerrogativa, ni constitucional ni legal, ni tampoco está obligada, entre comillas, a acompañar al mandatario a todas las reuniones en el extranjero que él tenga. Pero digamos es que hay un una acompañamiento de cortesía y protocolar, ¿no? Desde ese punto de vista sería bastante duro que a la esposa del presidente le pongan un impedimento de salida. Pesará seguramente en la evaluación del juez porque ella, no sé si llegó a entregar o no su pasaporte, pero salió con el pasaporte diplomático al que tiene derecho como esposa del presidente de la República, ¿no? Habrá que evaluar, habrá que ver muy bien qué cosa es lo que ocurre en ese caso y sobre todo me imagino de que el juez también tendrá en consideración la conducta procesal respecto de cómo ella viene afrontando, ¿no?, el proceso al negarse a contestar, alegando que el derecho de defensa le permite mantener en silencio. Pero mantener en silencio es cuando yo no quiero decir algo que me pueda afectar o que me pueda generar un mayor daño en los hechos, ¿no? En cambio, acá se está utilizando el derecho al silencio en un grado extremo. Si tú eres inocente, tú buscas normalmente aclarar las cosas. En cambio, acá se está usando este derecho, esta prerrogativa de no causarme ninguna afectación para evitar responder hasta lo más mínimo. Y ahí,
¿Por qué? Porque esa estrategia es una estrategia del abogado que tanto la primera dama como el presidente de la República han ejecutado cada vez que los llaman al despacho de la fiscal de la Nación. Se mantienen callados. Así es. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de esa estrategia? Es una estrategia jurídica. Es como cuando tú juegas póker, ¿no? Tú no descargas, no volteas nunca tus cartas y estás esperando a ver lo que los otros te van poniendo sobre la mesa, para en función a eso tú lanzar tu apuesta. Acá es el silencio total del más alto funcionario del país y de su esposa para ver qué tiene la Fiscalía, qué van diciendo los colaboradores eficaces para que el rato de que ellos decidan hablar, bueno, pues conozcan a plenitud de qué se les acusa, cuáles son los más mínimos detalles, ¿no? O sea, pero es una estrategia, evidentemente. Espinosa no tiene acceso a esta carpeta fiscal en donde están los testimonios de los diferentes colaboradores eficaces. El abogado Espinosa viene reclamando el acceso absoluto a toda la información que existe sobre el presidente y sus familiares investigados. ¿Y se puede solicitar? ¿Se lo deberían entregar? Es bastante discutible porque cuando estamos en una etapa preparatoria como la que se encuentra el proceso en la actualidad, hay niveles de reserva muy fuertes porque todavía no estamos ante la formulación de una acusación. Están viendo si el papel que tienes pues es realmente un papel o de repente es el que está sobre la mesa. Entonces todavía hay allí un margen de poca claridad en torno al nivel de información al que puede acceder la defensa. Cuando se formule la acusación, allí sí, la Fiscalía tiene que entregarle a la defensa todas las pruebas que puedan existir y sobre las cuales se está fundamentando su actuación. Ahora, el hecho de que probablemente no se le dé, porque es una posibilidad, o se le da o no se le da este impedimento de salida, o mejor dicho, se le impide o no se le impide salir del país. No hay medias tintas en la decisión que vaya a tomar el juez. Pero de no darle la razón al Ministerio Público, esto no lo hace un caso menor. La primera dama, Lilia Paredes, está acusada, o mejor dicho, es sospechosa, según la tesis del Ministerio Público, de ser la coordinadora de una red criminal y llegan a ello gracias a la colaboración de Hugo Espino y su hermana, ¿no? Y ahí también está involucrada su hermana, Jennifer Paredes, quien está en prisión preventiva en este momento, y también el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, que también está en prisión. Es decir, no es poca cosa. No, y es bien interesante que menciones esto porque la señora no está siendo investigada porque es la esposa del presidente exclusivamente. La señora está siendo investigada porque la fiscal de la Nación saca una resolución en la cual crea un grupo de trabajo en la que dice vamos a investigar los eventuales ilícitos que estarían ocurriendo en el Perú desde el manejo del poder, desde las altas instancias de la gestión del cargo público para beneficiarse. Y eso ocurre a nivel central y en otros lugares del país. Entonces, la resolución de la fiscal de la Nación es absolutamente clave para entender que se está investigando a quienes han accedido a la función pública para servirse de ella. Se esperaría que una parte protagónica en toda esta investigación, parte interesada para conocer la verdad, fuera la Procuraduría General de la República. Y probablemente en otros tiempos veríamos a una procuradora, a un procurador más combativo, solicitando información, denunciando este tipo de cosas. Pero esto no está sucediendo. La actual procuradora, María Caro Ajulca, tiene un perfil bastante bajo, pero no solamente ello, sino que la Contraloría ha advertido que no cumplió los requisitos para ocupar este cargo, básicamente que tenía una denuncia pendiente y no lo presentó en la declaración jurada, nadie se lo pidió tampoco. En los últimos 20 años hemos visto que los procuradores han sido los grandes aliados del Ministerio Público, que coadyuvaban en la investigación, en la obtención de pruebas, en la negociación con muchos colaboradores eficaces, es decir, para facilitar la investigación fiscal, ¿no? Y la colaboración con agentes externos también que pudieran contribuir a lograr que habían ocurrido ciertos delitos. Ahora tenemos a una Procuraduría silente, y silente en el sentido no literal, sino real, porque la Procuradora General del Estado participa en estas reuniones y no pregunta nada, no dice nada, no actúa nada. ¿Y cuál es el problema? Desde la reforma que se hizo hace 2 años más o menos al sistema de defensa,
quien ejerce el cargo de Procurador General del Estado es el único que tiene la prerrogativa de poder ir ante el Ministerio Público a presentar denuncias o pedir que se investigue al presidente de la República, a los ministros, a los congresistas y a todos los altos funcionarios. Y tenemos a una persona que está conduciendo la Procuraduría que no le vemos con ese brillo, con esa capacidad de apoyo a la Fiscalía, sino muy cumpliendo el cargo con un perfil muy bajo de no hacer nada cuando estamos en una situación en la que pareciera estamos ante graves hechos que deben ser investigados. ¿Considera usted que está actuando de manera independiente entonces o simplemente estamos hablando de una profesional que, digamos, como usted dice, no brilla, por decirlo de alguna manera? Mire, ella es una profesional que ha venido trabajando en una instancia administrativa un poco más pequeña, pero ya tiene suficiente tiempo en el cargo como para haberse acostumbrado a los estándares de Lima, a los niveles políticos y a los requerimientos que un cargo como el que ella ostenta exigen, ¿no? Porque el cargo no solamente es ser abogada y tener un número de años de ejercicio, sino requiere una proactividad personal, un compromiso con la función y realmente coadyuvar a la investigación que realiza el Ministerio Público para que se pueda tener claridad de los hechos. Pero ¿qué pasa con todo el cuerpo de procuradores también? Totalmente neutralizado, ¿no? Totalmente neutralizado. Antes la Procuraduría Anticorrupción o las Procuradurías ad hoc que se armaron, ellos directamente podían ir a la Fiscalía y presentar las denuncias. En cambio, con esta norma que tenemos, no pueden. Están totalmente mediatizados. Todo lo tiene que aprobar el Procurador General del Estado cuando estamos hablando de los altos funcionarios aforados. Entonces es por eso de que tú ves que los procuradores prácticamente han desaparecido en la actividad de investigación de altos funcionarios. Ahora, vamos al asunto del avión y este famoso Lai Vázquez, que ahora resulta no era Lai Vázquez, sino Johnny Vázquez, el hermano de Fray Vázquez. Este es el argumento que han dado los ministros en conferencia de prensa hoy. Además, el ministro de Defensa ha dicho que existen directivas para que el presidente pueda viajar con sus familiares. ¿Tan laxo puede ser el control para no saber anotar los nombres y también equivocarse, no solamente en uno, sino en varios DNIs, en 4 DNIs? Mira, el presidente de la República tiene una serie de prerrogativas y tiene una serie de facultades. Tiene el carro presidencial, pero cuando él va en el carro presidencial no es de que él hace lo que quiere, ni va por las calles con quien quiere. Hay un sistema de custodia, hay un sistema de seguimiento de personal que tiene que cautelar en primer lugar su seguridad. Igual, el avión presidencial es para que él desarrolle las actividades propias de la función presidencial. No sabemos si ese viaje lleno de familiares y amigos estaba siendo realizado con una actividad oficial o sencillamente era un paseo de amigos o algo más, ¿no? Entonces yo creo de que aquí hay un vacío legal y como estamos viendo en los últimos tiempos, los abogados, los ministros, los defensores del presidente salen a interpretar como la ley no lo dice, pues se puede, cuando pierden de vista lo que es un comportamiento lógico. El presidente no puede hacer lo que quiera, porque él ya dejó de ser Pedro Castillo, es quien representa a la nación, tiene que cumplir una serie de normas, porque en primer lugar por su seguridad personal, la de su familia, y luego tiene que respetar otras disposiciones, como por ejemplo, no se puede reunir con cualquier persona, no se puede reunir con quienes están firmando contratos con el Estado, cuando están en un proceso de licitación, y pareciera ser que algunos de los que han estado viajando en el avión presidencial pues son personas que están contratando o estaban en ese momento en licitación con el Estado. Por eso que es importante siempre que el presidente reporte con quiénes se reúne, a quiénes recibe, dónde está. Y esa información debería ser pública, porque usualmente uno ingresa, ¿no?, a la página de la presidencia, presidencia.gov.p, y ahí uno debería encontrar cuál es la agenda del presidente, dónde va a estar, cuáles son sus actividades del día, y también en el portal se puede ver quiénes lo visitan. El presidente está obligado a hacer pública toda su agenda y a indicar con quiénes se reúne. En consecuencia, este tipo de errores, bueno, están utilizando los vacíos legales que existen porque, como señalaba una persona, nadie pensaba que en la sala VIP que utiliza el presidente había la necesidad de poner una cámara, ¿no?
Pero ahora todo eso se utiliza para generar una mayor confusión y, lo que es peor, para no rendir cuentas. Porque en todos los casos de lo que tú me has ido comentando, en el tema de la esposa, en el tema del sobrino, en el tema del avión, es una conducta igual. No rendición de cuentas y no hacer caso de las normas del Código de Ética y de Transparencias que están vigentes y que obligan desde el más pequeño hasta el más alto funcionario. Muchísimas gracias a Delia Muñoz, quien, como comentábamos, ha sido procuradora supraprovincial y también ministra de Justicia. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Las Cosas Como Son.